Levanten la mano los que han estado en los otros dos servicios que he hecho sobre esto. La mayoría no sabía. Bueno, y como no puedo volver a comenzar hoy, porque ya el tema está avanzado, ya pasamos por la ofrenda y llegamos al diezmo para después pasar a los votos y después a las primicias y por último a la obra social, que no es un invento de la iglesia pentecostal tampoco, sino que eso está escrito porque el Señor se lo dijo a su pueblo. Entonces, ese domingo quedamos en que, ¿por qué el Nuevo Testamento no menciona mucho el diezmo? Hay una pregunta. ¿Por qué el Nuevo Testamento no menciona mucho el diezmo? Vamos a explicar el por qué no sucede eso. ¿Cómo sucedía con el pueblo de Israel? La razón por la cual el Nuevo Testamento no habla tanto del diezmo es porque este tema era conocido y predicado. Y está en Lucas 18:12. Usted lo lleva y lo lee en su casa para que usted mismo constate que no son unos textos que yo pongo aquí para hacer ver que es real, sino que usted lo anota y lo lleva y lo lee en su casa y se da cuenta que es verdad. El Señor Jesús se limitó a predicar entre los judíos y ellos conocían este mandamiento del diezmo. Ellos conocían este mandamiento y lo predicaban. Y en lo que estaban fallando, Él les corrigió según Mateo 23. Estaban fallando sobre esto de pagar los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de todo lo que el Señor les había dicho que debían hacer, porque los rubros que se encuentran en la Biblia de dinero para gastos es porque todo el pueblo de Israel debía de sustentar con el diezmo, las primicias y todas estas cosas que están allí escritas a los levitas, a los sacerdotes, que ellos administraban la parte espiritual. Entonces usted encuentra en la Sagrada Biblia que el Señor les exige eso, porque el mejor economista del universo, ¿cómo se llama? ¿Quién dijo Jesucristo? Ajá, es el mejor economista. A él no le ha fallado nada. Nunca le ha fallado nada. Si Adán y Eva fallaron en el huerto, no fue porque al Señor se le fue la mano o que Él se descuidó, sino que ellos tenían unos mandamientos para vivir, para obedecer, y ellos no lo hicieron, y por esa razón tan terrible es que el mundo está como está, porque nuestros primeros padres desobedecieron esos estatutos, esos preceptos, esos mandamientos, esa orden que el Señor les había dado de no participar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que algunos lo han exageradamente dicho que era una manzana, que Adán y Eva se comieron fue unas manzanas y por eso fue que ellos pecaron. No, la Biblia no habla de manzanas, habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el Señor, desde tiempo inmemorial,
Él como tiene una sabiduría que se llama presciencia. O sea, antes de todo, Él lo sabe todo. Entonces, Él sabía que si el hombre no se mantenía en su dicho, no iba a permanecer. Y lo hizo esperando tener un mundo lleno de gente santa. El Señor quería tener un mundo de gente santa. Santa, creo que en sus 5 fases. ¿Cuáles son? Las 5 fases que el apóstol Pablo nos enseña, creo que es Pablo. Dice que Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación y sin pecado. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Y esa iglesia entonces debe de hacer el resto de cosas, porque aquí en lo que les dije en Mateo 23, 23 y 24, el Señor le está diciendo a los escribas y fariseos que eran unos sinvergüenzas. Ellos tenían la Torá, ellos tenían la palabra de Jehová, pero ellos hacían sus mandamientos, sus cuestiones raras. Entonces cuando el Señor vino, les dijo, cuando vino en carne, porque si digo en persona, bueno, puede ser lo mismo, porque es que Dios es una persona también, ¿o no? Ahí se las dejo. Cuando Él vino en carne, esto fue lo que le dijo a los fariseos hipócritas. Es una palabra muy dura. La palabra hipócrita es malo, es perverso, es una persona pecadora, es una persona re mala. Y el Señor le dijo, fariseos hipócritas, que diezmáis el comino y el eneldo, sí, cosas que no valían mucho, y dejáis pasar por alto la justicia, la fe y la verdad. Esto debías de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿A qué se refiere lo otro? Porque lo que les está corrigiendo ahí es la forma de ellos diezmar, de ellos ofrendar, de ellos hacer las cosas como les dio la gana y no como estaba escrito. Y aquí nos vamos a salvar es por hacer lo que Él dice, no por lo que yo hago. Porque si hablamos de la iglesia de Jesús en este tiempo, hay mucho personal en esta iglesia que no tiene todas esas cualidades de ser santo, puro, en las 5 fases que les mostré. Que de pronto diezma, que de pronto ofrenda, que de pronto da voto, que da primicia y que es una persona dadivosa en cuanto a la obra social se refiere, pero que deja otras cosas que son importantes, bastante importantes, porque cuando hablamos de fidelidad, cuando la Biblia habla de una persona fiel, eso encierra casi todo. Entonces, por eso en Apocalipsis ustedes encuentran la palabra que dice, que dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte. Y si usted es fiel hasta la muerte, dice Él, te daré la corona de la vida. Si eres fiel hasta la muerte. Fiel es hacer todo lo que Él dijo. Y por eso fue que el pueblo de Israel pereció. Pues el Señor dice que el pueblo de Él fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuando no hay el conocimiento, no hay la obediencia a lo escrito, a lo que Él dijo. Pero si yo tengo conocimiento de que yo no debo robar,
¿Cuántos tienen ese conocimiento? De que no debemos robar nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Entonces, si yo me mantengo ahí, no haciendo eso porque sé que eso me puede condenar. No soy la persona que me gusta diezmar a medias. O que coge los diezmos. Hay personas que cogen el diezmo y ellos no les gusta mucho que el pastor lo reciba. Aunque yo no lo recibo. Lo recibe el alfolí. Del alfolí pasa a la persona que está encargada de eso. Y esa persona es la que me entrega a mí lo que me dan. Lo que me dan. Esa persona se encarga de enviar al Fondo Nacional todos los porcentajes de esos diezmos que entran en las iglesias locales, que por muy bajito que sea, debe ser un 50%. Ejemplo, si los hermanos diezman 2 millones de pesos, entonces el que está encargado de esto los coge y saca el 21%, saca el 20%, saca el 5%, saca el 1%. O sea, la mitad. Entonces, aquí no estamos haciendo en realidad lo que algunos dicen por las redes, que los pastores se hartan de dinero. Bueno, de pronto hay algunos que sí, y que no son de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo no tengo ni bicicleta. Si quisiera salir luego, después del servicio, a visitar a algunos hermanos, me iría a pie porque yo no tengo ni bicicleta. Y que aunque me interese un carro, siempre estoy pensando es en la iglesia. Que no molesten a los hermanos porque yo tengo un carro de 100 millones. ¿No? No tengo un montononón de propiedades ya con 53 años de servicio. Porque yo le sirvo al Señor. Y lo que Él me dé, quiero compartirlo siempre en mi hogar, en las cosas que se necesitan. Porque cuando bebía trago, cuando era un borrachón, me cogía la semana y me iba para la cantina y de allá salía a que me fiaran un tinto. Esa es una vida sin Dios. Pero en la vida con Dios, todo lo que entra a mi bolsillo por dineros que el Señor me regala, eso es muy sagrado para mí. No debo de hacer cosas que molesten a la gente. Entonces, bueno, hermanos y amigos, si los hay, esto que estoy enseñando hoy, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el tema? La mayordomía. El tema se llama la mayordomía. Y cuando comencé este tema, les señalé aproximadamente 9 personajes a nivel de la historia a quienes el Señor puso para que ellos administraran estos bienes, y no solamente bienes materiales, sino también bienes espirituales, que son más que los materiales. Los bienes espirituales son más que los materiales. Porque el material, él se acaba. Si yo me muero, también dejo de adquirirlo. Pero si tengo a Cristo en mi vida y hago lo que Él manda y enseño lo que Él me dice, entonces hay un fruto para vida eterna. No soy un maestro que se está ganando un sueldo por enseñar unos números, por enseñar
algunas palabras, gramática, sino que yo soy una persona que aunque no fui nunca a la universidad, nunca, y por ende casi ni al colegio, me he dedicado de todas maneras a servirle al Señor con lo que tengo, con lo que Él me ha dado. Yo siempre le he estado pidiendo al Señor sabiduría, que creo que es algo muy importante en el creyente. Y dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque la persona que tiene sabiduría de Dios, porque hay sabiduría humana, y bueno, sirve bastante, pero esta sabiduría va directamente hacia el cielo. Que usted aprenda a vivir como Dios manda, que yo aprenda a vivir como Él manda, para que podamos vivir como seres humanos que hemos nacido de nuevo. Si nacimos de nuevo, no somos los mismos de antes, que podía engañar al otro, que podía prestarle y no pagarle. Y cuando más que me eche la ley, cuando más que esto, cuando más que lo otro, ahora no. Ahora queremos hacer todo bien, porque la sabiduría de Dios nos enseña a ser gente de bien. Alabanzas al nombre de Jesús. Muchas poblaciones donde los apóstoles predicaron eran conocedores de este tema, del diezmo, porque muchos de sus pobladores eran judíos y otros eran procedentes de otros lugares, pero también, o prosélitos, pero también judíos o israelitas que conocían el tema ya pasado. Es decir, la iglesia primitiva no fue gentil. No sé si todos saben lo que estoy diciendo. La iglesia primitiva quiere decir la primera iglesia que conoció o que el Señor se ganó con su propia sangre en la cruz del Calvario, era judía, era de los israelitas. Los pastores también eran israelitas, así que ellos manejaban bien el tema del diezmo. Por eso no se ve tanta cosa en el Nuevo Testamento. ¿Me expliqué? Sigo adelante. Otras pruebas de que el diezmo es una ley vigente, porque lo que dicen algunos es, no, eso fue del Viejo Testamento, eso fue de la ley, eso no fue para nosotros. Otras pruebas de que el diezmo es una ley vigente es el cumplimiento de la promesa de Dios en lo que Él dijo. Y usted encuentra que en el capítulo 3 de Malaquías, los versículos 6 al 10, allí dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿A quién le dijo eso? A los judíos. Sí, a los israelitas. Bueno, no digamos judíos solamente, porque es que judío es una tribu. Y ahora he estado oyendo que hay otras cosas, que los hebreos, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, toda esa gente que tiene todos esos nombres y que los manejó el Señor en el Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien todo lo que el Señor le dijo respecto al diezmo, a la ofrenda, al diezmo, al voto, a la primicia y a la obra social. Entonces los primeros creyentes eran israelitas, al igual que también los pastores de ese tiempo, por eso ellos no sucedía en ese tiempo lo que sucede ahora. Que se habla del diezmo, que las personas, ¿hay algunos hermanos aquí que están recibiendo clase bautismal? ¿Ninguno? Uno.
Bueno, hermano, lo que pasa es que cuando uno está dando clase bautismal, se enseña todo esto en, vamos a decirle, en cortometraje, en cosas cortas, ¿no? Que la Biblia dice aquí, la Biblia dice acá, y uno pone al creyente que está recibiendo la clase para bautizar, lo pone a que lea la Biblia, que él tiene. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Y esto, y otro, y otro, y otro, en lo cual usted se va a comprometer. Cuando yo voy a bautizar a la persona, siempre le pregunto, ¿está usted dispuesto a cumplir todo lo que aprendió según el que le enseñó la palabra? Entonces la persona verá si dice que sí o que no, porque aquí nadie está a la fuerza. Amén. Nadie está a la fuerza aquí. Cada quien está libre. ¿Cierto? Sí. Aquí nadie, bueno, si usted no hace esto, si no hace lo otro, no puede estar aquí, no. Siempre debemos estar en los servicios porque la Biblia declara, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y dijo Pablo en la carta a los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque esto es bueno y agradable delante del Señor Jesucristo. Si es lindo estar en armonía, claro, no solamente eso se está diciendo para los cultos. Estar juntos en armonía es en su casa también, con la familia que tiene. Porque si usted cree que está juntos y en armonía cuando estamos aquí y en la casa están desde pelea, no está haciendo nada. Porque juntos y en armonía es donde esté parado. Donde esté parado. Donde vaya. En armonía. Bueno, entonces esta es una prueba contundente de que el diezmo sí es un mandamiento para cumplirlo en la actualidad. Hemos visto en la actualidad cómo Dios responde al que diezma, cumpliendo su maravillosa promesa de bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de Él. Si usted paga sus diezmos, alguien dijo que no se diga paga, pero la palabra dar y pagar son iguales. Dar y pagar. Si quiere, búsquela donde quiera. Entonces, todo el que paga sus diezmos debe saber que lo está haciendo porque es un mandamiento del Señor, no porque el pastor lo dice. Y si el pastor lo dice autorizado por el que lo autorizó, que es el Señor Jesucristo. Merece un aplauso en esta mañana. Entonces hay una ley de la conciencia que también debemos tener en cuenta para esto. Si el diezmo fuera una ley del pasado solamente, o fuera para el pueblo de Israel, y no hubiera trascendido el tiempo de la gracia, el corazón no reprendería a la persona. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, algún día usted ha dejado de pagar los diezmos por alguna razón y se los ha comido en otra cosa. Y Dios le ha reprendido su conciencia. Porque usted lo aprendió, usted sabe que es la Biblia el que lo dice. No es que el pastor quiere llenarse de plata y por eso está enseñando eso, no. Es que es la bendición material para el creyente. Hagan esto, dijo el Señor, Malaquías 3:10, y verán que les voy a derramar bendición hasta que les sobre. Dice sobreabunde. Es lo mismo. Hasta que sobre.
Claro, cuando lo hacemos creyendo. Sí, porque hay unos cuentecitos en la iglesia de algunas personas que llegan al culto ya teniendo hasta el Espíritu Santo, y cuando se pasa con la canastica para la ofrenda dice: nadie sabe para quién trabaja. Bueno, si no sabe eso, mejor no eche nada, porque esto aquí no es con el que con el que lleva la canasta, sino con Cristo. Todo aquí es con el Señor Jesucristo. El pastor también tiene que estar bajo esa lupa de hacer lo que Dios manda, de ser la persona que hace las cosas bien para que los que siguen al Señor sigan el ejemplo. Eso dijo Pablo: sed imitadores de mí, digan el resto, como yo de Cristo. Sí, podemos imitar a algunas personas acá. Había una jovencita que decía: cuando yo me entregue, ella decía así porque no sabe que la palabra entregar no existe en la Biblia. En la Biblia existe es la palabra recibir a Cristo. En el capítulo 1 de Juan, Evangelio, dice: mas a todos los que le recibieron, no los que se entregaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, entonces tengo aquí el testimonio del Espíritu Santo. Hemos tenido la experiencia, hablando de esto del diezmo, hemos tenido la experiencia de ver la gloriosa manifestación del Espíritu Santo en programas de mayordomía financiera. Cómo Dios ha bendecido a los hermanos que han recibido estas enseñanzas y han puesto en práctica lo que Dios nos ha mandado a que hagamos. Porque en la iglesia últimamente pues el emprendimiento ha sido bastante fuerte. No sé por qué acá en Santa Marta no hay nada de eso, de estar enseñando a los hermanos cómo emprender una microempresa hasta que llegue a empresa. Pero todos los que han hecho estas cosas hoy están dándole la gloria al Señor y agradecidos con Él por la bendición de hacer lo que Él quiere que hagamos. Respecto a lo que estoy hablando, al diezmo. Voy a mirar o voy a decirles de algunas excusas de algunas personas para evitar el pago de los diezmos. 1, yo no diezmo porque no me alcanza el dinero. Esa es una excusa. ¿Y qué le va a alcanzar si no paga el diezmo? No hay bendición. 2, el diezmo es de la ley, para no pagarlo. 3, el diezmo no se exige en el Nuevo Testamento. ¿Qué dije que es esto? Excusas, puras excusas. 4, yo no doy diezmo, pero doy ofrenda. Eso es diferente. La ofrenda es lo que usted desee dar, inclusive lo que proponga en su corazón. Pero el diezmo es pagar lo que le toca. Si yo me gano 1,000,000 de pesos, ¿cuánto debo diezmar? 100,000 pesos. Eso no se baja de ahí, porque es algo que lo dijo el Señor, que era el 10%. Y el que no se conforma con el 90%, está maluco.
No sabe ni por dónde va tabla. Porque me quedo con el 90, pero también me quedo con la bendición de Dios. 5. No doy diezmo. No. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Van 5. 6. El pastor, yo no diezmo porque el pastor no tiene necesidad. El pastor tiene plata. Esa es otra excusa. Y la última aquí. Me parece un error hablar tanto del diezmo. Ajá. ¿Y cuál es el conocimiento que tiene de él entonces? Actitudes al diezmar. 1. Repartir el diezmo en construcción del templo y otras actividades. Son las actitudes de ciertos creyentes. O sea, él no quiere obedecer al Señor lo que dice allá. ¿Qué dice allá? Traed los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Pues el lugar donde se echan. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y no solamente alimento, sino también para comprar carro. Y para comprar otras cosas. Porque es que cuando uno le cumple a Dios, Él le cumple a uno también. Eso es recíproco. Yo le compro, Él me cumple. Porque Él tiene promesas para los fieles. Por eso el texto, no sé si está aquí o es para el año entrante. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dijo el Señor, para que estén conmigo. ¿Cuántos somos fieles? Un aplauso a los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dijo el Señor. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Me servirá por toda la eternidad. No solamente aquí. Alguien dijo, no, que cuando el Señor venga y que nos va a llevar a que toquemos palmas allá. Esa cosa casi que no me gusta a mí, ir a tocar palmas allá. No, entonces no ha leído la Biblia. Mire, la Biblia, ¿usted sabe cuántas páginas tiene la Biblia? A ver, el más viejo de los que estén aquí en el Evangelio, ¿cuántas páginas tiene la Biblia? Tiene 1157 páginas. Y cada página tiene un montón de mensajes. Cuando yo me lleno de esto que la Biblia tiene, entonces tengo un material, no digamos que suficiente, pero un buen material para hablar de Dios. Si Él está poniendo la mirada en los fieles de la tierra, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. Hasta la muerte. Por ahí están asustando a los cristianos que no saben entonces para dónde va. Que ya en estos días están quemando las iglesias cristianas porque solamente va a quedar la católica. Eso dijeron, no, yo no sé si eso es así. Pero yo no estoy esperando la quema del templo. Yo estoy esperando cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Eso es lo que yo espero. Y es que la salida de esta iglesia, la Biblia declara que será en un abrir y cerrar de ojos. Así. A la final trompeta.
Cuando se toque la final trompeta, entonces esta iglesia, no importa que haya anticristo, que hayan diablos, que haya lo que sea, pero esta iglesia es de Cristo. Él la compró con sangre en la cruz del Calvario. Estamos comprados con sangre. Eso debe alegrarnos. Y no estar pendiente de lo que están diciendo en las redes, que dicen un poco de cosas que no saben. Nosotros no tenemos por qué andar en temor con nada. Porque si me matan porque yo soy cristiano, que me maten. Eso sí, Dios lo quiere así. Pero Él ha prometido llevarse esta iglesia antes que ocurra lo otro. Antes que el anticristo se adueñe de este mundo, Él prometió llevarse su embajada. Y felicito a los jóvenes que ya comenzaron a trabajar en la calle. Ayer estaba viendo por Facebook el culto, porque parece que están entrando en la recta final. Y es que el avivamiento va a ser mundial. Mundial. El Señor ya está recogiendo las últimas semillas que hay. Entonces no debo estar amedrantado porque están diciendo esto, están diciendo lo otro, que están matando a los creyentes, que están no sé qué, que están no sé cuándo. El Señor dijo, no le teman al que mata el cuerpo. Y yo lo creo, que así debe ser. No teman al que mata el cuerpo, sino teman al que tiene el poder de echar al infierno a la persona. ¿A quién entonces hay que temer? Al que tiene el poder para echar a la persona en el infierno. A ese es que hay que temer, al Señor. El diablo no puede llevar a nadie al infierno si el Señor no se lo deja. Porque el diablo, aunque tiene ciertos poderes, esos son que Dios se los regaló. Y no puede hacer más de lo que Él le diga. Por eso llegó el momento en que el Señor le dijo, solamente a Dios adorarás. Le dijo al diablo, y todavía está ahí esa palabra. Solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a los votos. El tema de los votos, ya dejemos los diezmos y las ofrendas, pasemos a los votos, que es algo que ha venido siendo permanente en Israel. Y ahora nos ha tocado a nosotros porque somos la iglesia de Cristo. Y aquí nunca le decimos al gobierno, regálenos ahí para arreglar la calle, para hacer unos sanitarios, para hacer esto. No, el gobierno a nosotros no nos da nada. Lo que hacemos, lo hacemos con el dinero que Dios nos regala. Y no me importa eso. Por eso yo nunca he andado detrás de un político. En estos 53 años de servicio a mi Señor, nunca le he dicho a un político, deme tanto para yo votar. Porque yo sé que el que hace eso vende su conciencia. Yo no vendo mi conciencia. Y una vez se encuentra, hermanos, en esas. Hermano, pero es que no me ofrecen plata, me ofrecen unas hojas de zinc. ¿Eso valen plata? ¿Cierto? No, hermano, pero es que él me va a dar tal cosa. Es lo mismo. Lo compra con la plata que le iba a dar. Hermano, vamos a ser originales, por favor. Originales. Originales con Cristo. Lo que Él me dé y ya, hasta ahí estoy.
Y yo sé que la bendición de Dios es la que enriquece. Eso dice la Biblia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una vez se me acercó un pastor de nuestra iglesia, un buen hermano, un buen pastor. Todavía está trabajando para el Señor. Me dijo, hermano, tengo miedo porque compré una camioneta y bueno, es una ver que yo le pedí al Señor y Él ahora me lo ha regalado, pero tengo miedo que me lo roben. Y yo, bueno, hermano, aunque usted es pastor, yo le voy a aplicar la Biblia. La Biblia dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que el que se la vaya a robar debe saber que se tiene que enfrentar a unos ángeles que están ahí. Porque hasta allá llega lo que es el diezmo. Dios reprende al devorador. Porque la bendición que Dios nos da a nosotros es para que la disfrutemos por nuestra fidelidad. Entonces él me dijo, sí, hermano, verdad, así como usted dice es. Ahí está con su camioneta hasta hoy todavía. Alabanzas a Jesús. Bueno, promesas que se hacen a Dios de hacer o darle algo. Eso es votos. Palabra voto. Promesa que se hace a Dios de hacer o darle algo. Según Deuteronomio 23, 21 al 23. Escríbalo. Deuteronomio 23, 21 al 23. Hay una amonestación de parte de Dios a Israel para cuando hiciera votos al Señor. Y dice, a no tardarse en pagar los votos porque se le podía convertir en pecado. Hacer voto al Señor era y es algo muy serio. Dios se enoja cuando no se cumple con lo que se le promete. Así que no se ponga a hacer promesas al Señor si no las va a cumplir. No es correcto, no le gusta al Señor. No bendice por eso. Eso está en Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no tienen sabiduría. Dicen cosas para hacer al Señor y no las cumplen y ellos están tranquilos. Es por eso que Ananías y Zafira, que ustedes conocen bien la historia, ¿no? Ananías y Zafira cayeron bajo el terrible juicio de Dios. ¿Por qué? Porque prometieron darle todo el precio de la heredad vendida y lamentablemente le trajeron solo una parte. Y este comportamiento mentiroso e hipócrita les acarreó la muerte. Si no iban a dar nada, bueno, que no lo dieran. Pero si se comprometieron y después hicieron lo otro, maluco. Bueno, ya me están haciendo así. Dios les bendiga.